Ahora que vamos deprisa, vamos a contar verdades, tralara, vamos a contar verdades, tralara. Hola gente. Es la tercera vez que me pongo a grabar el podcast. Veo como mucha información y me cuesta darle una estructura, así que esta es la cuarta y va a ser la última. En este caso no voy a cortar y volver a empezar, me voy a dejar seguir para adelante. Está siendo el eclipse de luna en Virgo. Curiosamente Virgo es el signo que puede hablar más de la necesidad de perfección, el perfeccionismo y sobre análisis, por lo tanto, esa búsqueda de lo impoluto. El nodo norte está en Piscis todavía. Este eclipse ha sido en ese eje nodal. Los nodos nos hablan de hacia dónde ahora, ¿no? Durante 18 meses marcan un hacia dónde colectivo. El hacia dónde de Piscis es hacia lo que no tiene forma aparente, no tiene una estructura que por el momento yo pueda comprender o alcanzar a ver. Me obliga a ir sin saber exactamente hacia dónde estoy yendo, guiada por una sensación, guiada por un sentir, guiada por una intuición, guiada por un pálpito. De alguna forma, este comienzo del podcast me ha ayudado a ver cómo estaba, sin darme cuenta, cayendo en ese nodo sur en Virgo, donde además ha sido el eclipse, en esa búsqueda de perfección. Es como si no hay un buen comienzo, vuelvo a intentarlo. Y la vida me ha demostrado tantas veces que, a pesar de lo que pueda decir mucha gente, de que los inicios son muy importantes, que yo no digo lo contrario, pero la vida me ha demostrado tantas veces que, en mi caso, los comienzos han sido con torpeza y ha sido sobre la marcha donde he ido encontrando el equilibrio, como cuando te lanzas, ¿no?, a pasar sobre un palo, sobre un bordillo fino, yo qué sé, el slackline, esta cuerda que ponen entre dos árboles y vas haciendo equilibrio, ¿no? El comienzo, el inicio, la mayoría de las veces es lo que más cuesta. Una vez que ya te has arrancado, es bastante más sencillo y estar en ese movimiento y encontrar un balanceo, encontrar un equilibrio que te permita seguir armónicamente hacia adelante. Eso no quiere decir que por el camino no te vayas a caer, pero si alguna vez has hecho algo de equilibrio, bueno, en mi experiencia el comienzo, ese primer impulso, el que estás sintiendo el nuevo territorio, es el más complejo. Y a lo largo de mi experiencia, los comienzos han sido así. Son torpes, son un poco emborronados y un poco sucios en ocasiones, y lo mejor acaba sucediendo en el medio y hacia el final. Me sucede en mis talleres, me sucede en los encuentros de mi comunidad y sucede en muchas otras ocasiones, en otros contextos de mi vida. Tengo un ascendente en Escorpio. En la casa 1 habla de los comienzos. De alguna forma mi manera de comenzar es con cierta crisis. Y hay una relajación que se produce, pero no una relajación que te deja como muerto, una relajación interna que se produce en el entender cómo funcionas y tolerarlo. Y esto también habla mucho de este eje, Piscis-Virgo. Para mí Piscis tiene que ver con la aceptación y la tolerancia, y Virgo pues con lo contrario, ¿no?, con este nivel de intolerancia que se puede llegar a generar a veces en esa búsqueda de perfección y en esa búsqueda de lo correcto, de algún modo. Es interesante cómo hoy está siendo el eclipse de luna en Virgo, y hace 2 podcasts estaba grabando podcast el día que había sido el eclipse de sol,
Y yo siempre digo que esto, ¿no? De que la vida no da puntadas sin hilo. Pero es interesante como a medida en la que empiezas a abrirte a vivir más desde el hemisferio derecho, este hemisferio que te da una percepción mucho más amplia de las cosas, más abierta, porque rige lo subjetivo, lo simbólico, el subconsciente, y comienzas a darte cuenta de que a medida en la que vas percibiendo más desde ahí, desde esa sensibilidad, desde esa intuición, desde este lado pisciano, esta parte del eje Virgo-Piscis, que representaría el hemisferio derecho, Piscis, desde este mundo amplio, aparentemente caótico, porque es un orden que no entiendes. Cuando miras desde esa perspectiva no entiendes el orden, aunque sí ves el camino, pero no entiendes hacia dónde ni por qué. Todavía no. Sin embargo, te da una mirada más amplia, te permite ver como el big picture. Y a medida en la que voy viviendo más desde este hemisferio, o que voy reconociéndome más y voy aceptando más que yo vivo la vida, sobre todo desde allí, es más evidente cómo todo está coordinado, perfectamente hilado y sincrónicamente organizado. Es súper bonito verlo así. Es la putada de la supremacía del hemisferio izquierdo, del racional y lógico, que desde esa perspectiva es imposible ver la imagen amplia. Desde la perspectiva del hemisferio izquierdo no puedes llegar a darte cuenta de cómo todo tiene un orden más amplio, mayor que el que tú puedas llegar a comprender ahora. Desde esa perspectiva de la lógica no puedes, estás encerrado en una forma de pensar que no te permite abarcar la suficiente amplitud, el suficiente zoom out como para ver las conexiones entre los diferentes puntos. Y es una pena que la supremacía de este hemisferio se haya instaurado durante tanto tiempo, porque hace que todavía cueste a mucha gente tan siquiera plantearse que muchísimas cosas que forman más parte de la verdad o de la realidad que lo que ellos ven estén operando a diario en sus vidas. Y el hecho de estar tan encerrados en esa mirada estrecha del hemisferio izquierdo, del cerebro más racional y lógico, nos separa, genera esa separación, esa escisión, ese corte con aquello que nos contiene, que es muchísimo más grande que nosotros y que nos orienta y guía y nos hace formar parte de cada uno de los movimientos de este universo de manera perfecta. Y ese sentimiento de separación, esa distancia con esta otra manera de percibir la vida, es la que al final acaba siendo principal causante de la mayor parte de nuestro sufrimiento. Primero porque no nos permite ver la verdad, solamente la pequeña cristalización de la verdad, esas pequeñas estructuras en las cuales nos protegemos y por lo tanto también limitamos. Y porque por lo tanto no nos permite ser libres. Y nos encierra en una especie de sensación profunda de que tenemos que controlar, de que de nosotros depende lo que pase con nuestras vidas, que está en nuestra mano, y de que tenemos que llegar a entender absolutamente todo para poder tener, por lo tanto, un control sobre ello y estar a salvo de aquello que justamente nos da la vida. Entonces es una forma, de algún modo, de vivir a medias, ¿no? Y ese cerebro ese hemisferio más racional, más lógico, el izquierdo, que tiene tanto que ver con Virgo, el análisis y
no sé, como las tablas, las estructuras, el orden de las cosas. Ese cerebro puesto al servicio del hemisferio derecho es el que nos permite operar aquí, vivir aquí. Es el que nos permite poner en funcionamiento algo, dirigirlo, experimentarlo. Ese hemisferio puesto al servicio o este eje, esa energía de Virgo puesta al servicio de la energía de Piscis, nos permite navegar un océano inconmensurable sin perdernos. No porque necesitemos controlar la información para poder navegarlo, no, sino porque es esa guía o esa comprensión intuitiva, ese sentir que nos va guiando desde lo pisciano, el que nos va dando unas comprensiones que después ese cerebro racional o ese eje o esa polaridad virginiana, esa energía de Virgo, nos permite organizar y dar un sentido a posteriori. Una vez he tenido la experiencia y haya pasado un tiempo, es el que me permite poder, teniendo esa mirada amplia que me da el hemisferio derecho, encontrar el hilo que une los puntos y ver el dibujo que forman. Escuchaba un vídeo de Richard Rudd, el creador de las claves genéticas, que hablaba de cómo lo masculino, o el hemisferio izquierdo, o la energía yang, siempre tuvo que ser la que estuviera al servicio de la energía femenina, o del hemisferio derecho. ¿Por qué es la energía femenina o el hemisferio derecho el que tiene la capacidad de abarcar más, de ver más, de estar en contacto con la totalidad? El hemisferio izquierdo se queda en las partes, se queda en la parte. El hemisferio derecho es el que puede acceder al todo. Siempre debió ser el izquierdo al servicio del derecho, lo masculino al servicio de lo femenino. Ese es el orden que respeta la vida, el orden coherente. Sin embargo, bueno, venimos viviendo un puñado de años pues como del revés. Y eso nos ha permitido tener toda una experiencia. Es evidente que se está poniendo en relevancia la energía de lo femenino en este último tiempo y cada vez viene con más fuerza a muchos niveles. Se puede ver desde lo más superficial, con la aparición, el resurgimiento, la fuerza que han cogido los feminismos y el lenguaje inclusivo y la visibilidad de la mujer. Desde esa perspectiva también puede verse ese emerger. Pero muchas veces es en esos ámbitos donde más superficial es la cosa, donde más se puede llegar a ver que también hay una perversión de ella. Es decir, que el resurgimiento de la energía femenina es en todos y todas, es una cualidad, una forma de vivir que necesitamos integrar todas independientemente de nuestro sexo, y que no viene para generar una lucha, para ponerse por encima de la polaridad anterior y seguir la misma dinámica, porque por lo tanto seguiríamos exactamente la misma dinámica. La dinámica de la lucha, de la competitividad y del poder es una dinámica que ha venido de la energía de lo masculino vibrando bajo. No, este resurgimiento, esta amplificación que se está dando de las cualidades de lo femenino en todas y en todos, como parte del cambio que está viviendo la humanidad al completo, vamos hacia una nueva forma de humano, de ser humanos. Y este resurgimiento de la energía femenina tiene todo que ver con ello. Y este eje nos ha estado enseñando en estos 18 meses
nos ha estado orientando y dirigiendo un poquito más hacia vivir nuestras vidas potenciando esta apertura, permitiéndonos estar en el no saber, ejerciendo la confianza en el orden que lo va colocando y estructurando todo independientemente de tu voluntad, y no de una forma totalmente pasiva para nada, sí receptiva, pero con toda la actividad que requiere estar vivos, siendo capaces de leer el mundo de lo simbólico, de estar abiertas a las señales, a los ritmos, a cómo se van dando las cosas, a cómo la vida te está hablando en un idioma que igual todavía no entiendes, pero al igual que cuando viajas a un lugar extranjero, esa base de escuchar y de estar atenta y de ir recibiendo como te vas enterando, aunque no sepas hablar de manera perfecta ese idioma o incluso no tengas ni idea, esa base de estar a la escucha, no en la propuesta, es a la escucha, como te vas enterando y orientando y sabiendo cómo funcionan ahí las cosas. Esto requiere exactamente lo mismo, es de ese nivel de sensibilidad, de apertura, de observación, de curiosidad y de interés. ¿Por qué nos hemos quedado constantemente en el llegar a los sitios como si quisiésemos hacer un check en la lista? ¿Por qué nos interesa más saber las cosas? Es decir, yo ya conozco, que descubrirlas. Si todavía te importa más saber que descubrir, vas a estar basando tu vida en unos conocimientos viejos y obsoletos que no te sirven para este momento. Que te pueden dar una sensación de identidad y que te pueden dar una sensación de seguridad y de poder y de fuerza, pero que es solo una sensación, no es verdad. Y es de lo que hablaba al principio cuando decía que el ego le interesa más lo que se ha montado, aunque sea complejo, aunque sea mucho más complejo, que la verdad. Y que vivir en el fondo es mucho más sencillo. No quiero decir con esto que sea fácil, pero sí es más sencillo. Esa complejidad del ego es lo que nos ayuda a justamente a separarnos de un camino muy simple que nos obliga a ese camino simple a ver la realidad. Esa complejidad del ego nos permite permanecer en una fantasía, en una ilusión, en un supermontaje que requiere mucha energía mantener porque es muy complejo y porque va en contra de la verdad, va en contra de la realidad. Pero hay un camino que es mucho más sencillo y requiere de ver la verdad. Es lo que más nos cuesta. Sufrimos muchísimo por no querer ver la verdad, no querer ver la realidad. Y gastamos muchísima energía en mantener castillos en el aire para poder vivir de esa mentira que nos hemos contado. Sin embargo, a pesar de que ese camino sencillo de la verdad, de la realidad, de poder estar en contacto con lo que hay, a pesar de que sea a veces más incómodo, más doloroso o requiera de mayor valentía, es mucho más simple, mucho más simple. De esto siento que también habla este eje. Cuando nos vamos a Virgo, la complejidad puede llegar a ser abrumadora, sino que se lo digan a una persona con mucha energía de Virgo. Lo que puede llegar a suceder en su mente, ese nivel de control, obsesión, búsqueda de respuestas, soluciones a todas las cosas, querer entender para poder sentir que hay un suficiente orden como para poder vivir lo que se está viviendo. Es mucha energía la que se desgasta ahí. Cuando en la parte caótica pisciana, en ese vasto océano inconmensurable que nos supera en entendimiento, no hace falta comprender, no hace falta tenerlo claro, solamente hace falta sentirlo, solamente hace falta una corazonada, una intuición,
un flamenco volando, un camión con la palabra Honduras escrita en el lateral, la frase de una canción, un libro que te has encontrado en un banco con una frase subrayada donde pone algo que todavía no puedes entender, pero que te da la sensación de que se te está informando. Se te está informando. Todavía no puedes entender exactamente de qué, ni por qué, ni cómo, pero sí te da la suficiente información, suficiente guía como para dar 1 o 2 pasos. O como para saber que eso que te está llegando no es para ahora, pero que en algún momento será de gran utilidad. Basta con un sueño, una carta del tarot, un insight fregando los platos. Parece mucho más complejo. En realidad es muchísimo más sencillo. Que no se trata de que lo controles y lo entiendas para dar los pasos. Se trata de recibir la invitación de la vida a que te muevas para que al moverte del sitio puedas comprender algo. Me viene la imagen como de una persona subida en una especie de bloque, mirando en un mapa el lugar al que tiene que ir, y en ese mapa aparece una figura de hormigón. Alguien desde fuera le está tratando de indicar algo sin hablar su mismo idioma. En esas indicaciones al final esa persona lee que salga del lugar en el que está. En el momento en el que se mueve puede darse cuenta de que ese bloque sobre el que está colocada es esa figura de hormigón que está buscando. Solamente que desde donde está subida es incapaz de poder ver la forma en la que viene retratada en el mapa. Necesita salir de ahí, tomar distancia, ponerse en otro lugar, orientarse en otro sitio para poder descubrirla. Algo así hace la vida con nosotros de manera constante, es ir moviéndonos con un lenguaje que todavía nos cuesta comprender, en el que nos cuesta confiar, para que podamos ir haciendo el recorrido del espacio que nos permita tener la visión que necesitamos tener del asunto que sea, para poder orientarnos dónde estamos y hacia dónde. Y ese camino es más sencillo, por mucho que de entrada nos parezca más complejo, porque solamente requiere de fe, de confianza, y porque nos invita a tener las experiencias. A diferencia de este otro que trata de controlar antes lo que va a pasar, lo que voy a hacer, hacia dónde voy a ir, tener claro toda y planificado los siguientes pasos de mi vida para darlos, a diferencia de ese en el que estoy yo en el aparente control y dirección de mi vida, en este otro le entrego las riendas, que siempre las tuvo, a la divinidad, a Dios, a lo todo, y me confío a Él con total coraje y valentía a tener las experiencias que la vida, el todo o Dios, como lo quieras llamar, me quiera propiciar, quiera que yo tenga, para hacer esta exploración hacia el centro de mí misma. Porque a pesar de que pensamos que caminamos hacia afuera y vamos hacia algún lugar, siempre estamos yendo hacia nosotros. Donde siempre hemos estado, de donde nunca podremos irnos, y donde reside todo lo que
jamás vamos a necesitar. O hemos necesitado. Es impresionante cómo, por mucho que hablemos del sentir, de la importancia de movernos desde ahí, de sentir el corazón, de vivir en coherencia, sentir, pensar y hacer en la misma dirección. Por mucho que hablemos de intuir, de seguir esta conexión inevitable con el mundo simbólico y mágico que nos rodea, es increíble cómo todavía nos cuesta. Y como capas de cebolla van cayendo poco a poco algunas de esas resistencias. Y aún así seguimos insistiendo y resistiendo el movimiento inevitable que nos está llevando hacia allí. Y hablo por mí misma, que soy consciente de que a pesar de que abogo constantemente por moverme desde ahí y soy consciente de que mi energía, mi tendencia energética es más femenina, más del hemisferio derecho, ante momentos de inseguridad se me activa con muchísima fuerza el cerebro, el hemisferio izquierdo, queriendo controlar y racionalizar y ver lo lógico. Y es normal. Son muchos años de práctica, muchos años de entrenamiento y muchos años de educación en vivir al revés. Esa base de constancia, práctica, insistencia, de tener claro internamente como casi un fundamento, un valor profundo, que el izquierdo ha de estar al servicio del derecho, que lo racional ha de estar al servicio de lo irracional, de lo ilógico, de lo subjetivo, que lo masculino ha de estar al servicio de lo femenino, que es así como pulsa la vida en este sístole y diástole, inhalación, exhalación, en este constante flujo entre dos polos al encuentro de ese lugar intermedio y ecuánime que mantiene en un perfecto equilibrio todo lo vivo. Que este eclipse de luna ayude a soltar un poquito más esas capas de sobreanálisis, exigencia, perfeccionamiento, necesidad de lógicas y de razón virginianas, y nos invite y nos ayude a acoger con mayor alegría este otro camino tan fascinante, tan maravilloso y mucho más sencillo de lo pisciano. Del todo, de vivir receptivos y confiados y a la escucha curiosa, atenta y presente de este lenguaje apasionante e increíble de la vida que no deja de darnos una información tan fascinante y tan clara. Pues nada, mi gente, a por ello vamos, en ello estamos. Que nos inunden estas aguas piscianas que tenemos estos días, no solo por el nodo norte, sino por la presencia de muchos más planetas y el Sol incluido en ellas. Que nos ayuden a reconocer internamente esa capacidad que tenemos de entregarnos a esa manera de leer y de vivir la vida. Un abrazo enorme y hasta el próximo podcast. Vamos a contar verdades.